Fanny Lucía Aranda Salgado. Soy el número de matrícula 038474. Estoy en la carrera de Recursos Humanos. Hablar del periodo postrevolucionario al cardenismo. Es decir, vamos a empezar con el México después de un conflicto de 10 años que fue la revolución de 1910 a 1920. Y está obviamente enfocado el periodo que se conoce como el periodo de los caudillos, enfocado en recompensar al campesino. Entonces, en este periodo se inicia lo que es la reforma agraria. Se empieza con el reparto de tierras entre los campesinos. Algo muy importante que yo considero uno de los mayores aciertos, es la creación de la Secretaría de Educación Pública, encabezada por José Vasconcelos. Se crea también el Banco de México. Se reglamentó el artículo 123, que es la ley de la protección al trabajador. Estos fueron los grandes aciertos. El desacierto es que este periodo de 1928 empieza la Guerra Cristera, ¿no? Por este desacuerdo que había entre ya tratar de empezar a hacer un gobierno y una educación laica, ¿no? Entonces hubo revuelo ahí. Después empieza lo que es el maximato. El periodo de los caudillos termina con el presidente Plutarco Elías Calles, pero Plutarco Elías Calles no estaba dispuesto a soltar el gobierno. Entonces el siguiente periodo de los siguientes 3 presidentes, que no eran sexenios, eran 4 años, están todos comandados por él, ¿no? Tras bambalinas estaba su mano, porque se le conocía como el jefe máximo. Durante el periodo del maximato tenemos que el primer acierto es que se le concede la autonomía a la Universidad de México, lo que hoy se conoce como la Universidad Nacional Autónoma de México. Se enfrentó una crisis mundial porque fue el crack de la casa de bolsa. Entonces, después de ese boom, de los años 20, empieza el periodo de depresión económico, que es los 30, ¿no? También se elabora la ley del trabajo. Este periodo, por supuesto, que sus aciertos son esta protección que se continúa al trabajador. El desacierto es que había una persona, pues, tras bambalinas controlando todo esto, y por lo mismo, pues, se va enfocando el poder a un grupo muy reducido. Después del periodo del maximato, empieza una transición pacífica de gobierno al general Cárdenas. Es el primer presidente que tiene un plan sexenal, es decir, un gobierno de 6 años, en un partido que es el Partido Nacional Revolucionario. El plan del general Cárdenas es el plan del nacionalismo económico. ¿Cómo empieza? Empieza expropiando la ferrocarrilera y la petrolera, ¿no? Algo muy aplaudido, que al día de hoy Petróleos Mexicanos, o de Pemex, sigue siendo una de las grandes empresas mexicanas. Si bien no ha estado muy bien cuidada, sigue siendo grande. Y él también sigue con este plan de apoyar al trabajador y al campesino. Se crea la Confederación de Trabajadores, que es la CTM, y se crea la Confederación Nacional Campesina. En el área de la cultura y de la educación se crea el Instituto Politécnico Nacional, que hoy en día es una de las grandes instituciones educativas de Latinoamérica, y el Museo Nacional de Antropología e Historia, que también es fuente de cultura. Los aciertos, pues lo podemos ver, es ese plan económico nacional, es decir,
fomentar el trabajo con empresas mexicanas. Los desaciertos tal vez no los vio él en un futuro, pero por ejemplo, una de sus creaciones que fue el CTM, bueno, desafortunadamente al cabo de muchos años, en primera tuvo un servidor muchísimos años y eso no es bueno cuando una institución no cambia de ideas, ¿no? Vemos la huella de todos y cada uno de estos periodos hoy en día, sí, con las instituciones que se crearon, tal vez con el modo de pensar. Las áreas de oportunidad también las tenemos, es decir, podemos enfocarnos a lo que, si bien estos periodos marcaron la transición de ser un pueblo agrícola a un pueblo, a una sociedad industrializada, se descuida hasta la parte de la agricultura, que pienso que todavía podría ser muy importante, es muy importante, solo que hace falta que se incentive, que se motive. Gracias.